plática acerca de la prótesis de codo en secuelas postraumáticas de subluxación. Gracias, de nuevo gracias Iván por la invitación. Bueno, vamos a hablar de las prótesis de codo en pacientes postraumáticos. Es importante saber que las fracturas del codo son el 7% de todas las fracturas del adulto. Después del hombro es la articulación que más se usa y la principal complicación de este tipo de fracturas de húmero distal va a ser la osteoartrosis de codo. Es una de las principales causas que van a afectar al codo y es importante siempre tomar en cuenta que van a dejar cierta sintomatología en esta secuela. Principalmente va a ser el dolor, limitación y la rigidez postraumática y en ocasiones la inestabilidad. Aquí lo primero en la evaluación de nuestro paciente es determinar si realmente el daño de la superficie articular es el que nos está ocasionando la sintomatología de nuestros pacientes. Esto lo vamos a ver mediante clínica y nos vamos a apoyar con estudios de gabinete como una radiografía y un TAC de reconstrucción para ver realmente cómo está la superficie articular. ¿Qué es importante conocer antes de proponerle a nuestro paciente una prótesis de codo? Principalmente su personalidad, ¿sí? Eso es muy importante, es una cirugía grande donde esto nos puede llevar a la falla. Siempre lo menciono, las expectativas de nuestros pacientes son importantes. Es saber qué espera él de mí y qué espera del tratamiento que lo vamos a realizar. Es importante saber qué fue lo que le había pasado, su trauma, tratamientos que ha recibido y si es un paciente que se apegó o no al tratamiento que se le había dado. Es importante siempre saber qué fue lo que pasó, si tenemos radiografías previas a su tratamiento y posteriores a ellas para determinar si realmente esto es lo que está determinando el dolor o en este caso la artrosis de nuestro paciente. Siempre la exploración física es muy importante, ver las incisiones previas, si la cobertura cutánea está correcta. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta antes de colocar una prótesis de codo, saber cómo están los saltos de movilidad de nuestro paciente, la estabilidad de ese codo, si hay o no lesiones neurológicas. Aquí la lesión del nervio cubital posterior a la cirugía lo llegamos a ver de manera frecuente. Siempre revisarlo, siempre estar seguros que existe o no algún tipo de este tipo de lesiones. Ya lo mencionó el doctor Entrada, estudios de laboratorio son importantes, saber si hay o no datos de infección. Siempre hay que descartarlo antes de pensar en colocar una prótesis de codo. Tomar BCG, PCR, ellos mencionan que lo están haciendo ya con procalcitonina. Hay que tomar todo esto en cuenta. Con gabinete, hay que tomar radiografías antes de determinar qué se le va a hacer. Aquí, bueno, vemos que ya se le había hecho una osteosíntesis y hay datos de artrosis ya posterior a la osteosíntesis, o en la tomografía que les muestro, un caso donde sin haber recibido algún tratamiento quirúrgico, ya cuenta con una artrosis importante. Siempre es importante, hay 4 opciones de tratamiento. Nosotros nos vamos a enfocar ahorita en la artroplastía, pero aquí es importante saber las características y edad de nuestro paciente. En pacientes jóvenes, de preferencia no proponer algún tipo de artroplastía, siempre vamos a proponer algún otro tipo de tratamiento, como puede ser la artroplastía de interposición. En pacientes que tienen dolor por una causa de pinzamiento, realizar mejor una artroscopía. Y bueno, en pacientes que lo requieran, sí vamos a realizar la artroplastía. Siempre hay que plantear con nuestro paciente qué tipos de tratamiento podemos ofrecerle. No siempre hay que irnos por el tratamiento de reemplazo.
articular, hay que hablar de los índices de falla de todos los tipos de cirugía que le podemos proponer. El periodo de recuperación es muy importante. El paciente cree que se va a operar y luego va a empezar a realizar sus actividades. Eso tiene que quedar muy claro, que va a llevar tiempo o algún tipo de rehabilitación. Y en caso de proponer un tratamiento de reemplazo, sí hay que hablar de las complicaciones. Aquí podemos tener muchas complicaciones y la principal va a ser el aflojamiento. Aparte, ya lo mencionó el doctor general, la prótesis de codo no es como los otros tipos de prótesis que nos pueden durar hasta 20 años. La de codo tiende a tener un menor tiempo de durabilidad por cuestión de aflojamiento. Indicaciones de la artroplastía, hay infinidad de indicaciones. Sí está indicado ponerlo en pacientes que realizan una osteoartritis postraumática. Cuando ya el paciente está diagnosticado que tiene una artrosis o artrosis postraumática, ¿qué es lo que va a determinar si necesita o no una artrosis? Cuando el paciente continúa con dolor, continúa con rigidez o presenta algún tipo de inestabilidad. Hay otras indicaciones, como en este caso, las fracturas de húmero distal con minutas en pacientes de edad avanzada, tal vez ya no pensar en reconstruirlas, sino irnos directamente al reemplazo articular. O pacientes que previo a su lesión contamos con algún tipo de radiografías donde ya vemos un tipo de artrosis. Esas automáticamente van a desarrollar más artrosis después de la osteosíntesis. Como indicaciones lo pongo en minúscula, tratar de no realizar, no es una contraindicación, pero no realizarlo en menores de 60 años, de que se pueden presentar algún tipo de falla. ¿Qué es importante en el implante? Aquí yo pongo el ejemplo de la retuvo que ya no la tenemos, y ahora la tendencia es usar prótesis constreñidas, que son las que están reemplazando la cuestión anatómica, los grados de valgo y la flexoextensión. Entonces vemos menos casos de aflojamiento. Como contraindicación, siempre hablar con el paciente